Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con el tema del diagrama de Pareto. Ya vimos, en la sesión anterior, vimos el ejemplo del diagrama de Pareto de primer nivel para los defectos de las salchichas en esa empresa. Ya nos dimos cuenta que el defecto principal es el de color, que representa el 55% del total de los defectos, y que le sigue el problema de longitud, que, si mal no recuerdo, representa el 19% del total. Miren que juntos representan más del 75% del total de los defectos. Entonces, esos dos tipos de defectos son los defectos vitales. Son los defectos en los cuales la empresa se debe concentrar sus esfuerzos para solucionarlos. Bueno, entonces, como estábamos comentando, el defecto principal es el de color y entonces ahora debemos preguntarnos si ese problema de color se presenta por igual en todas las referencias de salchichas. Por ejemplo, la empresa hace salchichas, fabrica salchicha tipo económica, salchicha tipo perro, salchicha tipo campesina, etcétera. Y entonces, pues la duda es si el problema de color es en general en todos los tipos de salchichas o no. Si la empresa tiene varios turnos de producción, también debemos analizar si el problema de color se da por igual en todos los turnos o no. Si la empresa tiene varios tipos de máquinas embutidoras, máquinas, hornos en los cuales se hace el tratamiento térmico, pues debemos ver si el problema de color se da por igual en todos esos aspectos. Esto lo hacemos para tratar de identificar en dónde están las causas de ese problema de color, que es el más importante y el cual debemos tratar de solucionar en primer lugar. Entonces, vamos a suponer que hemos recolectado nuevos datos sobre el número de salchichas que tienen problemas de color. Ya nos concentramos en el problema de color, entonces vamos a recopilar nuevos datos. Esos datos los hemos recopilado habiendo hecho o establecido dos categorías. Una, el tipo de salchicha o la referencia. Y dos, el turno de producción. Entonces, hemos recopilado unos datos como estos. Tenemos tres referencias de salchichas, tres tipos de salchichas que fabricamos: salchicha económica, salchicha perro y salchicha campesina. Y tenemos que esas salchichas se fabrican en dos turnos de producción, ¿ya? Turno 1, turno 2, cada uno de los tipos de salchichas. Y pues hemos elaborado nuestra hoja de registro para recopilar la información y aquí tenemos los datos que nos han salido. Y entonces con esto pues vamos a hacer un análisis de Pareto ya de segundo nivel. Un análisis de Pareto de segundo nivel para tratar de determinar las causas del problema principal, que es el problema de color. Entonces vamos a hacer un diagrama de Pareto para los tipos de salchicha, para las referencias de las salchichas, ¿ya? Entonces, pues bueno, para eso tendremos que totalizar las que se presentan por turno, si solamente la voy a hacer por tipo de salchicha. Entonces, ¿cuántas salchichas salieron con problemas de color en la salchicha tipo económica? ¿Cuántas tuvieron problema de color en las salchichas tipo perro? Pues suma estas dos. ¿Cuántas tuvieron problema de color en la salchicha tipo campesina? Pues será la suma de estas dos, ¿ya? Entonces, tendría esta tabla. Aquí tengo los tipos de salchicha, aquí tengo el total. El total de salchichas que tuvieron problemas de color. Ya estamos solamente en problema de color. Entonces nos dieron estos datos. Saco los porcentajes. ¿Cuánto es 386 sobre el total? Que fueron 588 unidades defectuosas. ¿Cuánto es 105 y cuánto es 97? Esto me da estos porcentajes. Aquí tengo el total acumulado, las frecuencias acumuladas y aquí el porcentaje acumulado. Con esto pues hago mi figura. Aquí tengo las frecuencias hasta 588, que es el total. Y aquí tengo los tres tipos de salchicha, ¿no? Y aquí tengo las frecuencias acumuladas. ¿Ya ven? Entonces miren que claramente yo veo que esta barra que representa la salchicha tipo perro es muy superior a las otras dos, que son la salchicha campesina y económica. ¿Esto qué me está mostrando? Que en la salchicha tipo perro se está presentando mucho más problemas de color con relación a los otros dos tipos de salchichas, que el problema de color es más o menos similar en las dos. ¿Ya? O sea que
Los defectos de color en salchicha campesina y salchicha económica son poquitos y son más o menos similares en los dos tipos de salchicha, pero en la salchicha tipo perro, el problema de color es mucho más preponderante, es mucho más alto. ¿Ya ven? Y también puedo hacer un análisis de Pareto para el turno de producción. Entonces lo que hago es totalizar, ya no por tipo de salchicha, sino por turno. Entonces tengo dos turnos, ¿cuántas salchichas me salieron con problema de color en turno 1? ¿Cuántas me salieron con problema de color en turno 2? Entonces aquí veo que este me representa el 62% del total y este me representa el 37% del total. Saco los acumulados y aquí tengo la figura. Turno 1, turno 2. Miren que el turno 1, en el turno 1 se producen muchas más salchichas con problema de color. Ya miren que es más del 60%, el 62% nos dio. Mientras que en el turno 2, pues la cantidad de salchichas con problemas de color es mucho menor. O sea que claramente veo que hay un problema en el turno 2, en el turno 1, donde se presentan más problemas de color que en el turno 2. ¿Ya ven? Entonces ya esto me va aclarando por dónde puedo ir buscando y solucionando las causas de los defectos de color en las salchichas. Entonces, ¿con esto qué podemos concluir? Entonces, de esta manera se tiene que la causa principal de los defectos en las salchichas es el color. Esa es la causa principal. ¿Ya? Esa solita me representa el 55% del total de los defectos. Si quiero sumarle la otra, pues es el problema de longitud, que es el 19%, y esos dos me suman el 75%. Miren que esos son los dos defectos vitales, que ya me representan el 75% del total, ¿no? Lo cual a su vez está asociado de manera especial con el tipo de salchicha, o sea, la referencia, en ese caso la referencia de salchicha tipo perro y con el turno de producción 1. Los diagramas de Pareto de segundo nivel que hicimos para identificar el problema de color, pues nos mostraron que ese problema de color se presenta principalmente en la referencia de salchicha tipo perro y también en el turno de producción 1. ¿Ya? Entonces, pues ahora ya sabemos cuál es el problema principal en la producción de las salchichas y tenemos dos pistas objetivas, y son objetivas porque las hemos identificado numéricamente, sobre la causa más importante de esos defectos de elaboración de las salchichas. Entonces yo ya sé que el problema de color se da principalmente en la salchicha tipo perro. Entonces ahora me tengo que ir a analizar el proceso de elaboración de la salchicha tipo perro. Tengo que mirar qué está pasando ahí. ¿Por qué la salchicha tipo perro es la que más me está saliendo con defectos de color? ¿Qué es lo que está pasando? Algo está fallando de pronto en la formulación del colorante que se le echa a la salchicha tipo perro, ¿ya? De pronto la proporción es incorrecta o algo está fallando si es una máquina la que hace la dispensación automática o es un operario de ese colorante. O bueno, puede que el problema de color no se refiera solamente al colorante. Generalmente a las salchichas se les echa un colorante para que tenga un color uniforme y un rojo más intenso, pero pues también el color está relacionado con el proceso de cocción u horneado y también puede estar relacionado con problemas microbiológicos que afectan el color. Entonces yo tengo que ir ya a investigar esas causas, pero entonces yo ya no voy a ir a buscar eso en todos los tipos de salchichas que fabrica la empresa. Ya sé que me tengo que concentrar en la salchicha tipo perro. Y también sé que me tengo que concentrar en el turno de producción 1, porque me di cuenta que ese problema de color se causa principalmente en el turno de producción 1. De pronto algo está fallando en el turno de producción 1. Hay un operario nuevo en el turno de producción 1, que es el operario encargado de la dosificación del colorante y de los otros aditivos, o si el problema se da es por problema de horneado, entonces quién sabe qué está pasando en el horneado del turno 1, ¿ya? Pero eso ya me da muchas pistas más claras y ya tengo un enfoque de en dónde debo buscar las causas del problema. ¿Ya? Ya me concentro en esos aspectos y ya no estoy como loco tratando de buscar en todos los tipos de salchichas, tratando de solucionar todos los tipos de defectos a la vez. No, eso es desgastar energías, desgastar esfuerzos y recursos de manera infructuosa. Porque ¿para qué me dedico
a tratar de solucionar problemas que son, o defectos más bien, que son muy poco importantes. Una vez haya solucionado los principales, pues entonces ya podría ir lentamente, ir dedicando los esfuerzos a tratar de solucionar los demás. ¿Ya? Pero me tengo que enfocar en lo principal, en los dos que me representan el 75% del total. Eso ya sería una mejora grandísima. Que yo ya reduzca en un 75% los defectos de las salchichas, ya sería un tremendo ahorro para la empresa cuando logre solucionar esos dos tipos de defectos, el de color y el de longitud. ¿Ya ven? Entonces, miren, ahí hay unas salchichas de un color distinto, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Entonces ya hay que buscar en el proceso qué es lo que está pasando, pero ya sé por dónde busco. ¿Ya? Busco por la salchicha perro y busco por el turno 1, ¿no? Que por ahí entonces deben estar las causas del problema, ¿listo? Bueno, pues entonces esa es la importancia del diagrama de Pareto, ¿no? Herramienta fundamental como para la mejora de la calidad y es una herramienta que nos permite trabajar con el equipo, ¿no? Y el equipo pues está conformado pues no solamente por el jefe de planta o el supervisor, o sea, mandos medios y mandos superiores, sino también por los operarios de base, y por eso los operarios de base deben ser capacitados en el uso de esta herramienta y de todas las herramientas que estamos viendo aquí. Estas herramientas son para eso, para trabajarlas con todo el personal, y todo el personal debe aprender sobre ellas, a cómo se elaboran, cómo se analizan, cómo se interpretan, esas cosas, ¿no? Bueno, y aquí ya pasamos entonces a otra herramienta. Una nueva herramienta dentro de las que vamos a ver, que es el diagrama de Ichikawa, que también se llama diagrama de causa y efecto. Quizás alguno de ustedes haya visto por ahí un diagrama de causa y efecto. Esto, bueno, es un método gráfico. Casi la mayoría de estas herramientas que vamos a ver son métodos gráficos que permite relacionar un problema o un efecto o una característica de calidad de un producto o de un servicio con los factores o causas que generan ese problema y que hacen que se cumplan o no pues las expectativas del cliente. Dice que fue desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru Ishikawa en Tokio y por eso a él se debe el nombre. Entonces, este diagrama es importante porque nos obliga a buscar las diferentes causas que afectan el problema o análisis y entonces de esa forma se evita el error de buscar de manera directa las soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas. Entonces, en esta herramienta, en este diagrama de Chicago de causa y efecto, nos concentramos en tratar de identificar las causas principales del problema, ¿ya? Pues para no, digamos, proponer soluciones sin tener un razonamiento lógico. ¿Cuándo se utiliza? Pues cuando necesitamos identificar las posibles causas de un problema, como el que ya encontramos ahora en el ejercicio. Encontramos que el problema principal en las salchichas era el color. Ahí está el problema. El defecto principal es el color. Nos quedan salchichas con un color inapropiado. Ya identificamos ese como el problema principal y entonces ahora pues debemos buscar las causas de ese problema de color. Entonces, la naturaleza gráfica del diagrama permite que los grupos, esto se trabaja en grupos, ¿sí? En equipos de trabajo, equipos de mejora, permite que los grupos organicen grandes cantidades de información sobre el problema y determinar exactamente las posibles causas. Entonces aumenta la probabilidad de identificar las causas principales de ese problema. ¿Cómo hacemos un diagrama de causa y efecto? Entonces aquí está el proceso de cómo hacemos el diagrama de causa y efecto paso por paso.
Entonces, bueno, no lo voy a comentar muy en detalle, más bien lo vemos en el ejemplo. Ustedes pues tendrán esto para que ustedes lo lean. Yo por eso les hago estas diapositivas, así como lo más completas posible, porque yo se las comparto, entonces para que ustedes tengan allí la información, ¿no? Entonces aquí están los pasos, ¿no?, que hay que hacer para el diagrama de Pareto. Entonces dice, etapa 1, determine la característica de calidad o el problema que será analizado. Primero, bueno, ¿cuál es el problema que vamos a analizar? Por ejemplo, vamos a analizar el problema de color en las salchichas. El problema de color en salchicha tipo perro, porque ya nos dimos cuenta que se presenta ese problema principalmente en la salchicha tipo perro. Entonces, ese, por ejemplo, es el problema que vamos a analizar, ¿ya? Ya identificamos usando el diagrama de Pareto que el problema principal de las salchichas es el color y que ese problema se presenta principalmente en la salchicha tipo perro. Entonces, ese es el problema que vamos a analizar ahora. Vamos a buscar, a tratar de identificar las causas de ese problema de color. Entonces dice, observaciones, reúna a todas las personas responsables de la situación de análisis. ¿Con quién podemos hacer este diagrama de causa y efecto? ¿Quiénes pueden participar aquí en el equipo? Pues bueno, entonces pues toda la gente de producción, ¿no? La gente encargada del proceso de elaboración, ¿no? El que hace las mezclas, el que maneja el horno, el que maneja el cúter, la gente de empaque, el supervisor o el jefe de planta, ¿ya? Incluso hasta de pronto el jefe de mantenimiento, de pronto quizás también alguien de la parte de ventas, ¿ya? A veces la gente de ventas es muy importante porque saben cómo se comporta el producto en el mercado y son los que principalmente tienen contacto con el cliente. 2. Encontrar todas las causas posibles que pueden afectar la característica de calidad del problema, ¿no? Entonces dice, dibuje de izquierda a derecha la línea de la espina dorsal y el equipo sesionará mediante lluvia de ideas para reconocer las causas posibles. Agrupe las causas por afinidad que tengan entre ellas, escribe la causa primaria que afectan las características de calidad en forma de grandes espinas, encerrados también en rectángulos. Bueno, por eso les digo que es mejor ver, ustedes siguen luego el procedimiento, pero aquí está, digamos, ya un ejemplo resuelto, ¿no? Entonces, la lógica del trabajo es este. Pues aquí está la forma, por eso el nombre diagrama de causa y efecto, pero también se le llama el diagrama de espina de pescado, ¿sí? El diagrama de espina de pescado tiene justamente esa forma. Aquí está la cabeza del pescado, y aquí está la espina dorsal, y aquí están las otras espinas grandes, ¿no? Entonces, aquí tendremos las causas, y aquí en la cabeza del pescado tendremos el efecto. Lo primero que hacemos es identificar el problema, o sea, el efecto, ¿no?, que se coloca aquí en la cabeza. Entonces aquí están los pasos, dice, 1, se coloca el problema a la derecha y se encierra en una caja, ¿no? Entonces aquí, digamos, el problema es el color en las salchichas tipo perro, ¿ya? Ese es el problema, aquí lo ponemos en la cabeza del pescado, ¿ya? Luego trazamos, dice, 2, se dibuja una línea central en forma de flecha que conecta con el problema y las espinas escribiendo las categorías. Entonces, primero hacemos esta gran espina dorsal del pescado y luego trazamos otras flechas grandes que van a ser las causas, la categorización de las causas de ese problema. Dice 3. Realizar tormenta de ideas o lluvia de ideas para identificar las principales causas, estas causas principales que están aquí, ¿no? Estas causas. Hay varios métodos, ahora veremos que hay varios métodos para hacer este diagrama de causa y efecto. Uno de esos métodos es el método de las 6 M's, que es el que está aquí en este ejemplo. 6 M's, ¿por qué? Porque las causas principales del problema se agrupan en 6 categorías que empiezan por la letra M. Entonces, las causas principales pueden ser problemas de medición, problemas relacionados con los materiales o materias primas, problemas relacionados con la maquinaria y equipos, problemas relacionados con la mano de obra,
con el medio ambiente o con los métodos de trabajo. ¿Ven? Son 6 M's. Entonces, las grandes causas en las que dividimos esto pueden ser esas 6 M's, ¿no? Entonces, a través de lluvia de ideas, identificamos las causas principales. Si estamos trabajando con el método de las 6 M's, entonces dibujamos estas 6 tipos de causas o estas 6 categorías, ¿sí? Las mediciones, las materias primas, las maquinarias, los métodos, el medio ambiente y la mano de obra, ¿sí? Y luego dice 4, para cada causa preguntar por qué existe esta condición y con ello generamos una subcausa. Entonces, bueno, digamos, aquí dice maquinaria, ¿ya? Entonces, aquí ponemos otra flechita más y ponemos, y a través de la lluvia de ideas identificamos una causa secundaria a la cual podamos relacionar con esta causa primaria. Entonces, las causas primarias son estas 6 M's que hemos puesto aquí, pero ahora vamos a buscar causas secundarias, incluso causas terciarias, ¿no? Entonces, ¿por qué la maquinaria o la máquina o los equipos me pueden estar causando defectos de color en la salchicha tipo perro? Hacemos esa pregunta al equipo. Ah, ¿por qué la máquina? Entonces alguien dirá por allá, ah, es que puede ser que el horno de cocción esté fallando. Aquí ponemos, falla en el horno de cocción. ¿Ya? Y luego viene la pregunta, bueno, ¿y por qué está fallando el horno de cocción? Entonces viene esta subcausa, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que no se le está haciendo mantenimiento. O hace 4 meses no se le hace mantenimiento. O dice el jefe de mantenimiento, es que está fallando el sensor de no sé qué y la empresa aún no lo ha comprado. Entonces aquí ponemos, falla del sensor tal o falta de mantenimiento. ¿Ves? Entonces, causa primaria, la maquinaria o el equipo. Esta otra causa secundaria, falla del horno. ¿Por qué falla el horno? Porque le falla un sensor y no se ha comprado. ¿Ven? Y así otras preguntas. Otro puede decir, no, es que resulta que cambiaron el operario que manejaba el horno y ahora hay un operario nuevo y apenas está aprendiendo. Entonces, aquí. Bueno, o esa más bien la podemos poner. Bueno, miren que ahí uno empieza también a dudar. Bueno, sí, esa puede ir aquí porque estamos hablando de la maquinaria, pero también podría ir por aquí porque es mano de obra, ¿ya? Entonces, mano de obra. ¿Por qué la mano de obra puede ser la causante del problema de color en el problema en la fabricación de la salchicha tipo perro? Entonces, sí, más bien aquí. Causa, operario nuevo a cargo del horno. ¿Ya? ¿Y por qué el operario nuevo a cargo del horno puede ser la causa? Porque es que lo vincularon recientemente y todavía no le hacen la capacitación. ¿Y por qué no le ha hecho la capacitación? Porque es que hay mucho trabajo y no ha habido tiempo, ¿ya? O porque todavía no ha llegado el capacitador, o porque es que la empresa todavía no ha asignado el tiempo para eso, ¿ya? Entonces, siempre hay que ir preguntándose el por qué, y entre más causas y secundarias, terciarias, lo que sea, vayamos identificando, pues mejor, ¿no? Entonces, pues aquí está el paso a paso de cómo ir haciendo esto, ¿no? Lo que yo ya les he estado comentando por ahí. Terminamos las causas primarias, las causas secundarias, las causas terciarias, que son esas otras espinas medianas, ¿ya? Luego escogemos las causas más probables, o sea, sugerimos una hipótesis. Luego registramos cualquier otro dato que pueda ser importante, el nombre del grupo que hizo el diagrama de causa y efecto, la fecha de elaboración del diagrama, el título del diagrama. Ojo con esto, cuando hagan el taller, todos estos diagramas tienen que llevar un título, ¿ya? Una gráfica se interpreta sola siempre y cuando tenga claramente su título y la demás información que se requiera, ¿no? Entonces, el título de la gráfica, la fecha de elaboración, quién lo elaboró, etcétera, ¿sí? Todos los datos que se pueden requerir para identificar bien esto. Entonces, después de que por lluvia de ideas, entonces se va haciendo así,
la lluvia de ideas con todo el equipo y se van identificando todas esas causas y siempre estamos preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué los materiales pueden estar causando problemas de color en las salchichas? Ah, dice alguien por ahí, ah, sí, lo que pasa es que se cambió el proveedor del colorante y este colorante no funciona igual y hay que echar más cantidad o menos cantidad o no sé qué, ¿ya? ¿Y por qué eso? ¿No? Entonces siempre hay que estar haciendo el por qué, para ir llegando al fondo de la causa del problema, ¿no? Para identificar las causas raíz que se llama, ¿no? La causa de fondo o causa raíz. Entonces, cuando hemos terminado de rellenar todo esto, en la lluvia de ideas, y ya nos agotamos en la lluvia de ideas, ya no encontramos más subcausas o causas terciarias, entonces entre todos formulamos una hipótesis. Y esto es otra cosa que generalmente la olvidan cuando tienen que hacer el trabajo. Esto siempre lo olvidan. Hay que señalar una hipótesis, como está aquí. Bueno, ¿cuál de todas estas que hemos señalado, que son un montón, cuál de todas esas creemos que es la causa principal del problema? ¿Ya? ¿Dónde está la causa principal del problema? Entonces alguien dice, no, yo creo que está aquí. Si los demás están de acuerdo, o sea, hay un consenso en el equipo de trabajo, identificamos aquí como una hipótesis A. La causa principal del problema está aquí en el horno y es porque hay un operario nuevo en el horno o no está capacitado o es porque el horno está fallando porque hay un sensor que no está controlando bien la temperatura o bueno, lo que sea. Identificamos la probable causa como la hipótesis de trabajo, ¿no? Hacemos esa identificación ya por consenso del equipo de trabajo, ¿ya? Porque aquí vamos a tener muchas causas identificadas, pero bueno, listo, ya hicimos el ejercicio. Ahora, ¿cuál o cuáles creemos que son las que pueden ser varias, ¿no? Pero en realidad serán pocas, recuérdense la ley de Pareto. Aquí tenemos un montón de causas, posibles causas del problema, pero seguramente de todas esas habrán solamente unas pocas vitales, un par de causas de esas que sean las principales, o quizás sea una sola, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que tratar de identificar. De todo ese montón de causas que tenemos ahí, ¿cuál puede ser la causa o las causas principales de ese problema? Y eso lo encerramos así en un círculo, como está aquí, diciendo que esa es, digamos, la hipótesis de trabajo, que la causa del problema es esa, ¿ya? Y luego, pues, vendrá un trabajo posterior. Si indicamos que esa es la causa, pues bueno, vamos a buscar entonces una solución para esa causa, hacemos un proyecto de mejora, le decimos a la gerencia, bueno, hay que cambiar esto, o hay que hacer esto otro, hay que capacitar a este operario, o hay que cambiarlo, no sé qué, o hay que volver a comprar el colorante que se usaba antes porque este está fallando, su calidad es mala, lo que sea, o hay que arreglar el horno en donde se hornean las salchichas, cualquiera que sea la solución, dependiendo de la causa que hemos identificado. Bueno, aquí vienen unas observaciones, igual que hicimos con el diagrama de Pareto, relacionado con este diagrama de causa y efecto. Entonces, por ejemplo, es importante que todos los factores relevantes, o sea, importantes, relacionados con el problema o la característica de calidad, queden incluidos en el diagrama. O sea, la idea es que algún factor importante no se nos quede por fuera del diagrama de Pareto. Alguna causa importante del problema no se nos quede por fuera. Porque imagínense, si la dejamos por fuera y quizás allí era donde estaba la causa principal, pues entonces pues no nos quedó bien hecho el diagrama. Entonces, para asegurar esto, siempre tenemos que ir haciendo la pregunta del por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien dice, ah, puede ser tal causa. Bueno, ¿y por qué? ¿Ya? Siempre esa pregunta, ¿por qué? Ir tratando de llegar más al fondo, al fondo. Para evitar confusiones es necesario expresar la característica que eleva el problema en forma concreta. Es decir, el diagrama de Pareto es para analizar un solo problema aquí, uno solo. Yo no puedo escribir aquí 2 o 3 problemas. Para analizar, no. Un solo problema muy concreto para poder hacer este análisis. No puedo poner aquí un problema muy general, muy vago. Tiene que ser un problema muy concreto, muy específico el que vamos a analizar para este diagrama de causa y efecto.
es recomendable hacer siempre un diagrama de Pareto para cada característica de calidad, ¿sí? Yo no puedo ponerme aquí a hacer un análisis de Pareto para dos problemas o dos características de calidad distintas. Que vamos a analizar, como en el diagrama de Pareto vimos que los problemas o defectos principales de las salchichas eran la longitud y color, entonces pongamos aquí, problemas de longitud y de color en las salchichas. Y vamos a hacer el análisis de Pareto de problemas de longitud y color. No, porque las causas del problema de longitud podrán ser muy distintas de las causas del problema de color. Y entonces no vamos a poder hacer una buena identificación de causas. ¿Ya? Pilas con eso. Se debe escoger siempre una característica y unos factores medibles. Una vez se ha logrado el diagrama asociar, una vez que se ha logrado en un diagrama asociar el efecto con potenciales causas, es necesario validarlas con hechos y datos. Entonces, miren lo que decíamos ahora. Bueno, listo, ya hicimos el diagrama y lanzamos una hipótesis. Bueno, la causa principal puede ser esto, ¿ya? Qué sé yo, el aditivo colorante que cambiamos, que cambió la empresa. Bueno, pues entonces vamos a hacer unos ensayos a ver si realmente esa es la causa. O identificamos que la causa era una mala dosificación. Pues bueno, entonces vamos a corregir eso. Hacemos un lote, tomamos datos y verificamos si el problema mejoró o no mejoró después de haber implementado esa solución. ¿Ya? Por eso dice aquí que, esta otra, perdón, aquí, que tenemos que asociar el efecto con potenciales causas y validarlas con hechos y datos, ¿no? Entonces, hacemos un cambio, una mejora y volvemos a tomar datos para verificar si eso sí sirvió o no sirvió. Entonces, otra recomendación, para lograr una solución a los problemas es necesario descubrir las causas sobre las cuales se puede ejercer alguna acción. Si se ha descubierto una causa sobre la cual no se puede actuar, la construcción del diagrama será solo un ejercicio mental. Si se requiere mejoras, es necesario subdividir las causas en sus partes más sutiles con el fin de implementar diversas acciones. De lo contrario, este ejercicio perderá sentido. Es decir, las causas que identifiquemos tienen que ser causas sobre las cuales se puede ejercer una acción. ¿Sí? Yo no puedo identificar una causa por allá muy hipotética sobre la cual yo no puedo hacer ninguna modificación. ¿Ya? No, es que probablemente ese problema de color se deba a variaciones en la temperatura ambiental a lo largo del día en la planta de proceso. Bueno, y si nosotros no tenemos un sistema de control de temperatura, un sistema de aire acondicionado y eso que nos mantenga una temperatura constante, entonces yo cómo voy a comprobar esa hipótesis, ¿ya? ¿Cómo voy a tomar una solución frente a eso? Si no lo puedo hacer, pues entonces, pues bueno, no podré probar si esa solución funciona o no funciona. Entonces es algo que no me sirve, ¿ya? Entonces por eso dice que las soluciones deben ser sobre problemas concretos que yo pueda tomar acciones para solucionar el problema. Bueno, también es importante escribir solo lo esencial. Miren que pues tratamos de meter mucha información en ese diagrama. Cuando ustedes algún día si les toca hacerlo, o bueno, en el taller lo van a hacer, ¿ya? Pues verán que uno no puede ponerse a escribir ahí un montón de cosas. ¿Ya? Uno escribe la idea concreta, muy cortica, ¿no? Porque si no, no le da espacio. Entonces, el diagrama de causa y efecto es una herramienta gráfica, como ya vimos. Entonces, el impacto visual es importante para que todos puedan tener una visión panorámica de las causas del problema. Entonces, la regla de oro es, escriba lo mínimo necesario sobre muchas causas y no el máximo, o sea, escribir mucho en pocas causas. O sea, es mejor identificar muchas causas, aunque las frases que escribamos ahí sean muy cortitas, unas ideas muy breves, y no identificar muy poquitas causas y ponerse como a escribir un montón de cosas sobre esas poquitas causas. Bueno, aquí viene lo que les decía ahora. Hay distintos métodos para elaborar un diagrama de causa y efecto. El más común es ese método de las 6 M's, el que les mostré ahora en la figura.
donde las causas principales las agrupamos de acuerdo a esas 6 categorías que ya vimos, estas que tenemos aquí, ¿no? Materiales, o sea, materias primas, todas las materias primas, maquinaria y equipos, mano de obra, las mediciones que efectuamos. Las mediciones también pueden ser una causa del problema, ¿no? Del defecto que tengamos, ¿no? ¿Por qué? Porque las mediciones las estamos haciendo mal, porque el equipo con que medimos está descalibrado. Entonces yo tengo una balanza descalibrada, pues digo, estoy pesando esta cantidad de colorante que necesito para la dosificación y resulta que no, la medición no es real si el equipo no está bien calibrado. O si requiero medir un pH y el pHímetro está descalibrado, o el equipo con el que estoy haciendo la medición no me da suficiente sensibilidad, etc. Entonces las mediciones también son una causa de problemas. El medio ambiente, ¿sí? Las condiciones ambientales, lo que yo les decía, la temperatura, la cantidad de luz solar, o al contrario, si no hay suficiente cantidad de luz, el ruido, el polvo, la contaminación del ambiente, todo eso pues pueden ser causas de problemas. Y los métodos, ¿sí? Los métodos de trabajo, ¿no? El cómo hacemos las cosas, cómo hacemos cada proceso, cada etapa del proceso. Todo eso, entonces miren, se agrupan en 6 y cada causa de estas va aportando a la variabilidad total que tenemos en cualquier característica de calidad que estemos analizando, ¿sí? Entonces, la variabilidad total que tenemos al final, en el caso que yo les decía, la empresa que fabrica las pulpas y necesita, por ejemplo, que al final le quede la pulpa de tal fruta con unos grados gris de tanto. Y de pronto, pues unas veces le queda con esa cantidad exacta, pero otras veces le queda con menos, con un poco más, etcétera. Y eso es debido probablemente a la sumatoria de todo esto, ¿no? Es decir, no siempre tiene, digamos que logra obtener un valor medio y una variabilidad, que es todo este ancho de esta curva que está aquí de la distribución normal. Entonces uno hace ese diagrama de Pareto, como ya vimos con el ejemplo, con ese método de las 6 M's, ¿ya? Entonces agrupamos todas las posibles causas del problema dentro de esas 6 M's. Y bueno, este sería el esquema, ¿no? Ponemos aquí aquí falta una. ¿Cuál faltará? Método, máquina, materiales, mano de obra, medio. Faltan las mediciones aquí, ¿ya? Y sobre cada una de esas, pues vamos buscando las causas secundarias, causas terciarias, etc. Y aquí tenemos unas preguntas guía que ustedes las pueden tener en cuenta para cuando estén haciendo un análisis de esto, es un diagrama de causa y efecto con este método de las 6 M's. Entonces, ¿qué es lo que yo me tengo que preguntar? Por ejemplo, con relación a la mano de obra o al personal. ¿Qué me puedo preguntar cuando estoy haciendo el diagrama de las 6 M's? Perdón, el diagrama de causa y efecto. Pues bueno, el conocimiento. ¿La gente conoce su trabajo? Pues yo puedo hacer esa pregunta en la lluvia de ideas. ¿Ya? En cuanto a la mano de obra. ¿Todos conocen bien el trabajo que tienen que hacer? ¿No? Porque de pronto dicen, no, es que el método cambió y no nos han capacitado. Es que la salchicha perro es una referencia que apenas se introdujo hace un mes y resulta que tiene una formulación distinta y la salchicha es distinta porque es más gorda o no sé qué, más larga y no hemos recibido el personal de planta una adecuada capacitación para el proceso de este nuevo tipo de salchicha que se está fabricando y por eso está saliendo con problemas de calidad. El entrenamiento, entonces los operarios están entrenados, todos y cada uno está entrenado en su cargo, en lo que tiene que hacer. Habilidad, los operarios han demostrado tener la habilidad para el trabajo que realizan. Capacidad, se espera que cualquier trabajador lleve a cabo su labor de manera eficiente. La gente está motivada, que esto es muy importante, ¿no? Hay motivación en la gente. Conocen la importancia de su trabajo por la calidad, fundamental. Cada uno de los colaboradores, de los trabajadores o de los operarios o como se le quiera llamar en la empresa,
debe haber sido capacitado y debe conocer cuál es la importancia del trabajo que él hace, de esa función, de esa actividad que él hace dentro de la empresa, cuál es esa importancia para la calidad en general del producto, ¿ya? En cada cargo, cada quien. O sea, el que pica la carne en el proceso de las salchichas, de él debe conocer el cómo debe picar la carne y el por qué es importante que él la pique de tal o cual manera y cuáles son las consecuencias de si el picado queda mal hecho, para que él sea consciente de su responsabilidad, sea consciente de cómo tiene que hacer las cosas y el por qué las tiene que hacer de una manera y no de otra. Y así en cada una de las etapas del proceso, cada uno debe conocer la importancia de su trabajo y cómo eso afecta la calidad final del proceso y del producto. Los métodos. Bueno, entonces aquí uno se puede hacer preguntas como si las responsabilidades y los procedimientos de trabajo están bien definidos de forma clara y son adecuados, o si dependen del criterio de cada persona. Entonces, los métodos en cuanto a la estandarización, ¿no? Esto es algo muy importante. Uno debe estandarizar todos los métodos de trabajo en la empresa, ¿no? Estandarizar, o sea, para que todo se haga siempre de la misma manera, ¿ya? Que todos sepan que esto se hace así, 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 paso por paso y que conozcan que cada cual en su área de trabajo sea responsable, conozca el procedimiento, ¿ya? Entonces, esa estandarización es fundamental. Bueno, las excepciones de entre los métodos, ¿no? O sea, cuando el procedimiento estándar no se puede llevar a cabo o cuando algo cambia o algo falla, entonces existe un procedimiento alternativo claramente definido. O sea, el operario, el trabajador sabe lo que tiene que hacer cuando algo no funcionó bien, cuando esto salió distinto, él sabe cómo reaccionar. Definición de operaciones. ¿Están definidas las operaciones que constituyen los procedimientos? ¿Cómo se decide si la operación fue hecha de manera correcta? Bueno, maquinaria o equipos. La capacidad. Las máquinas han demostrado ser capaces de dar la calidad que se les pide. Uno puede hacer un análisis para cada máquina. Conocer cuál es la media y la desviación estándar de lo que se elabora en esa máquina, ¿no? Así es, yo tengo la máquina embutidora, entonces yo puedo conocer, bueno, cuál es la capacidad de embutido y esto con qué precisión me embute. Si yo necesito embutir tripa de tantos centímetros y una salchicha de tal diámetro, entonces con qué precisión la máquina me hace eso, ¿ya? Yo eso todo lo puedo evaluar, lo puedo medir, puedo tener las fichas técnicas para cada máquina y conocer esa capacidad para cada máquina. Las condiciones de operación de esas máquinas están bien definidas. Hay diferencias. O sea, si tengo varias máquinas en la empresa que me hacen lo mismo, he analizado si hay diferencias entre ellas, ¿no? Si se están cambiando las máquinas o herramientas periódicamente, si los procedimientos de cambio son adecuados. Hay máquinas que necesitan estar cambiándosele alguna pieza o alguna parte que se desgasta. Y si ese cambio no se hace bien, pues la máquina puede quedar funcionando de forma distinta. O los ajustes que se le hagan a esa máquina. Yo ajusto la máquina de embutido para cada tipo de salchicha que voy a fabricar. Ese ajuste se está haciendo bien. Hay un criterio. El operario sabe qué criterio debe tener para hacer los ajustes. Lo tiene claro. Hay un procedimiento para eso. El mantenimiento, ¿no? Se hacen los mantenimientos programados, preventivos. Esos mantenimientos son adecuados. Los materiales, materias primas. ¿Qué variabilidad tengo yo en mi materia prima? ¿Qué variabilidad tengo en la carne que me llega? ¿Qué variabilidad tengo en los aditivos? Todo eso tengo que tenerlo ya estudiado, estandarizado, conocerlo. Cambios, ¿ha habido algún cambio de proveedor de materias primas? ¿Hay una materia prima nueva, distinta que me esté llegando? Los proveedores, ¿no? ¿Cómo influyen mis proveedores en mi proceso? ¿Hay diferencias entre proveedores? ¿Cómo afectan eso mi proceso?
Si sabe cómo influyen los distintos tipos de materias primas en mi proceso. Las mediciones, bueno, ya habíamos hablado de esto. De si contamos con las mediciones requeridas, con los equipos para hacer las mediciones, si esos equipos están calibrados, si se sabe hacer cómo, si se tiene un procedimiento para hacer las mediciones, si sabemos tomar los tamaños de muestra adecuados, si las mediciones son repetibles, reproducibles, la calibración de los equipos y el medio ambiente. Si hay ciclos, por ejemplo, en los países de estaciones, pues hay ciclos, ¿no? En invierno, pues la temperatura permanece baja, pero en invierno, en verano, perdón, la temperatura se eleva muchísimo, ¿no? Bueno, aquí hay otro caso de un diagrama otro ejemplo, ¿no? De un diagrama de causa y efecto. ¿Sí? Aquí tenemos, se han puesto solamente 4, de pronto se identificó que estas 4 M eran las fundamentales, y se hizo el análisis sobre estas 4. Miren que el problema principal viene de un diagrama de Pareto que está aquí, ¿sí? Tal cual lo hicimos nosotros en el ejercicio, ¿sí? Primero se hizo un diagrama de Pareto y se identificó que el problema principal era este de aquí, y sobre este entonces se hace el diagrama de causa y efecto para buscar las causas de este que es el problema principal que se identificó en el diagrama de Pareto. Bueno, ese método de las 6 M's tiene ventajas y tiene desventajas. Todos los métodos tienen ventajas y desventajas. Entre las ventajas del método de las 6 M's están que obliga a considerar gran cantidad de elementos asociados con el problema, o sea, se piensa, digamos, en todas las posibles causas. Puede ser usado cuando el proceso no se conoce en detalle, porque igual como estamos analizando cada tipo de causa, pues nos vamos al detalle. Este método de las 6 M's se concentra en el proceso y no en el producto, ¿ya? Desventajas. En una sola rama, o sea, en una sola de estas causas primarias, se pueden identificar demasiadas causas potenciales, y se nos crece mucho a veces. Se tiende a concentrarse en pequeños detalles del proceso, a veces nos quedamos pegados solamente en una partecita del proceso dando ideas y de pronto nos olvidamos de que hay causas en otros aspectos que no estamos analizando. Y este método no es ilustrativo, o sea, no es fácil para quienes desconocen el proceso, ¿ya? O sea, para trabajar el método de las 6 M's hay que tener, digamos, un conocimiento claro del proceso. Porque si yo no conozco el proceso de elaboración de las salchichas, entonces pues me queda difícil entrar a hacer un análisis de causa y efecto, pues porque si no conozco el proceso, pues difícilmente puedo identificar las causas que afectan a ese proceso. Hay otro método que es el método de flujo de proceso, y este pues básicamente consiste en trazar un diagrama. Bueno, ustedes saben cómo se traza un diagrama de flujo de proceso, pero en este caso se hace de forma horizontal y se van poniendo las causas para cada etapa del proceso. Bueno, básicamente es algo como esto. Bueno, este es un ejemplo de fabricación de tubos de acero, pero entonces aquí se tiene el diagrama de proceso, ¿no? Entonces aquí nosotros podríamos tener nuestro problema principal, que es el problema de color en las salchichas tipo perro, y aquí yo pongo el diagrama de flujo de proceso de elaboración de esta salchicha. Entonces pongo así, recepción de la materia prima, picado de la carne, molido de la carne, adición de ingredientes y homogenización en el cúter, embutido, cocción, perdón, cocción, enfriamiento, porcionado y empaque, ¿ya? Entonces hago todo mi diagrama de flujo de proceso en cada una de sus etapas y luego sobre cada una de esas etapas yo voy a través de la lluvia de ideas con el equipo de trabajo, voy buscando las causas, ¿ya? Entonces digo, en la etapa de horneado, estoy aquí en la etapa de horneado, ¿cuáles pueden ser las causas de problema en la etapa de horneado? Entonces empezamos aquí a poner las causas.
En la etapa de embutido, aquí, entonces, ¿cuáles pueden ser las causas del problema de color en la etapa de embutido? Ya que es donde se adicionan, perdón, o en la etapa de cúter, donde se hace la mezcla homogénea, ¿cuáles pueden ser las causas? Sí, aquí se adicionan los colorantes y los otros ingredientes, no sé qué. Entonces, ese es el ejercicio. Entonces, es similar a la anterior, pero las causas se identifican sobre cada una de las etapas de proceso que se escriben aquí, en el diagrama de flujo de proceso. Y aquí al final está el problema que estoy analizando. Bueno, este también tiene ventajas y desventajas. Creo que vamos terminando por aquí. Vamos a ver estas ventajas. Obliga a preparar el diagrama de flujo de proceso. Entonces tenemos que escribir ese diagrama de flujo de proceso. Tenemos que ver el proceso completo como una causa potencial del problema. Se identifican procedimientos alternativos de trabajo porque, bueno, viendo ese diagrama de flujo de proceso, a alguien se le puede ocurrir cambiar alguna etapa del proceso, unirla con otra, modificar, digamos, de cierta manera el flujo general del proceso. Otra ventaja es que con este método puede usarse para predecir problemas del proceso, poniendo atención especial a las fuentes de variabilidad. Desventajas, pues es fácil no detectar algunas causas potenciales, puesto que la gente puede estar muy familiarizada con el proceso y puede que todo se les haga como normal. O sea, como este trabajo lo estamos haciendo con el equipo de apoyo y el equipo de apoyo pues conoce el proceso, pues a veces se les hace demasiado obvio el proceso y de pronto no son capaces de identificar claramente dónde pueden estar las causas del problema. Y también con este método, pues otra desventaja es que algunas causas potenciales pueden repetirse en varias etapas del proceso. Y este último, para que terminemos aquí, es un tercer método, comentarlo rápidamente, que se llama método de estratificación o enumeración de causas. Y en este caso la idea es no usar las 6 M's, sino ir directamente a las causas principales, sin agrupar directamente a las 6 M's. Es decir, si yo con mi equipo de trabajo identifico que las causas principales pueden ser esta, esta y esta, entonces esas son las que pongo en mi diagrama y sobre esas empiezo a buscar las causas secundarias y las causas terciarias, siempre preguntándose ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Aquí tendríamos un ejemplo, entonces ya no se ponen las 6 M's, sino se ponen directamente las que pensamos son las causas principales. Aquí entonces el problema es la duración de una pintura, la conservación, y entonces aquí las causas pueden ser la calidad de esa pintura, el mantenimiento que se le hace, el tiempo de exposición, el método de pintado o las condiciones atmosféricas. ¿Sí? Miren que esto no obedece a las 6 M's, ¿no? Sino que estamos yendo directamente a las causas del problema. Y luego hacemos la pregunta, bueno, ¿y por qué el método de pintado puede ser la causa del problema? Porque es la forma como se imprime la pintura, el acabado, no sé qué. ¿Por qué la atmósfera puede ser una causa del problema? Por la contaminación atmosférica, por la exposición a los rayos del sol, a las altas temperaturas, etc. Entonces, directamente, sin poner aquí las 6 M, sino yendo, bueno, ¿cuáles son las posibles causas del problema? Y buscamos causas secundarias y terciarias. Y aquí es otra figura de un ejemplo similar, que se las dejo para que ustedes la revisen. Tiempo de espera muy elevado para los usuarios del banco. Entonces, este es un método de numeración de causas, no está las 6 M's. Solamente aquí aparece, por ejemplo, el sistema. Si la causa de este problema son los sistemas que tiene el banco, si son las personas, si es la capacidad del servicio o el método que tiene el banco para eso, ¿no? Entonces, qué sé yo, los sistemas. Entonces, ¿y por qué los sistemas pueden ser una causa de los tiempos de espera en el banco? Porque hay falta de mantenimiento de los equipos, los computadores que tienen ahí los de caja o los que tienen son muy lentos, insuficientes políticas de usos de los equipos se encuentran con virus, caídas de la red. Lo que pasa normalmente, ¿no? Uno va a que lo atiendan, no, es que en este momento la red se cayó y entonces hay que esperar, ¿ya?
Entonces, ¿por qué se cae la red? Elevado número de usuarios, insuficiente capacidad de la aplicación o de los sistemas que tiene el banco, etc. Entonces, este es el método de numeración de causas. Bueno, y creo que ya estamos cansados. Ustedes ya algunos estarán por allá roncando. Yo aquí he gastado la garganta. Y entonces, dejamos aquí por hoy. Aguantaron 28, bueno, al menos aparecen 28 conectados. No sé cuántos estén realmente por allí. Terminamos esta parte. Todavía nos faltan otras herramientas que las iremos viendo en las siguientes clases. O sea, el jueves continuamos con esto. Todavía nos faltan otras y yo creo que nos demoraremos como esta y otra semana más para terminar este tema de las herramientas, pero pues que son muy importantes y son muy aplicados. No sé si tienen alguna pregunta final, alguien alguna inquietud o algo que quieran manifestar o alguna sugerencia que quieran hacer sobre cualquier cosa. Profe, una preguntita. ¿Esta clase y la diapositiva la va a ir subiendo o espera que terminemos todo el tema? Sí, no he subido porque tengo una sola presentación y la he ido como puliendo a medida que vamos avanzando, entonces estaba esperando cómo terminar para subirla y que ustedes tengan todas las diapositivas. Por eso no la he puesto todavía en la página del COES. Pero sí se las voy a pasar completa para que ustedes la tengan. Bueno, listo, profe, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Voy a suspender la grabación.